El peritaje que realiza la doctora Gladys Zuul está enfocado, está centrado en mostrar que en el asesinato de Berta Cáceres lo que se produce es un feminicidio territorial. Esto es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer y que además es un feminicidio que se da sobre una defensora de un territorio concreto que lo que hace es desarticular una trama comunitaria que sostiene una lucha en defensa de ese territorio, en este caso concreto, la lucha de Berta en defensa del río Gualcarque para impedir que se instale la hidroeléctrica Aguasarco. Es un peritaje que la doctora Zuul realiza tomando distintas investigaciones de Centroamérica en situaciones similares sobre proyectos extractivos que aumentan la violencia contra las mujeres. También toma nota de distintos documentos, testimonios de las mujeres lencas y comunicaciones de Berta Cáceres, porque la investigadora estuvo también en comunidades lencas en el año 2018 y 2019. Va a dar un contexto explicativo para entender que hay una violencia que en ese territorio se estaba produciendo contra las mujeres que estaban defendiendo el río, que es una violencia que va creciendo, que va tomando cada vez mayor escala y que no es un asesinato individual, digamos, es el asesinato de Berta, pero que no es una situación individual, sino que hay un ataque a todas las mujeres y a la comunidad en su conjunto. Va a mostrar desde diversas fuentes que es muy común esta historia de violencia contra las mujeres en contextos extractivos, y en el caso de Berta va a ir documentando distintas situaciones. Recordemos que Berta era dirigente del COPIN, que así había sido nombrada y reconocida por las asambleas, y que ella había tenido un lugar muy importante en las articulaciones de cada comunidad y en las articulaciones entre distintas comunidades. Su papel fue muy importante, pero lo que también muestra la doctora Zuul es que había una historia comunal de lucha de las mujeres lencas, que hay una historia de organización de luchas comunales previas que se fueron reactualizando y cobrando distintas formas en el proceso de defensa del río, pero que existían con anterioridad. Y que es esa trama la que también se ataca en la alianza que se establece desde el grupo empresarial de esa con los militares. Este tipo de agresión que inicia con hostigamientos y que termina, en el caso de Berta, en su asesinato, es de una alianza entre militares y empresarios para hacer posible la instalación del proyecto de la hidroeléctrica a cualquier costo. Es importante, algo que también muestra en el proceso la doctora Zuul, es que había dentro de esta trama organizativa un proceso propio de las mujeres, unas mujeres que han sido referentes en las luchas de defensa del río Gualcarque, también se habían organizado desde el año 2010 en lo que se llamó la Corte Popular de Mujeres del COPIN. Ahí las mujeres habían revisado distintas situaciones de violencia intrafamiliar, de padres irresponsables, distintas situaciones de explotación laboral u otras violencias que ellas como mujeres sufrían, y fueron escuchando esos testimonios y dictando sentencias. Y es en ese mismo proceso organizativo que las mujeres empiezan a dar cuenta, a registrar, a sistematizar cómo se iba aumentando la violencia en la medida que van llegando los proyectos extractivos. Además de recoger todos estos testimonios, aparecen documentados como primero se desprestigia a Berta, luego se le instalan cargos criminales, hasta se establece sobre ella una orden de captura, y luego se la empieza a controlar y a vigilar. Hay un vínculo muy particular que en el peritaje aparece, que es el de Berta como mujer indígena, dirigente comunitaria, y el señor Castillo, que era el gerente de la empresa, que además es un señor con rango militar. Y ese vínculo, que es un vínculo desigual por ser el vínculo entre un varón y una mujer, se acrementa esa desigualdad porque se trata de una mujer comunitaria que está defendiendo el río con un señor gerente de la empresa a cargo de ese proyecto y que además es militar.
Hay distintos fragmentos de conversaciones personales telefónicas entre Berta y Castillo en el que él la busca para negociar en su calidad de dirigente y luego también lo que hace es presentarse de manera amistosa, ofrecerle favores, ayuda, y sin embargo esa cara amable que él le presentaba a Berta, por otro lado, era un lugar de control y de vigilancia porque Castillo junto a otros lo que estaba haciendo era controlar los movimientos de Berta y de otras personas de la comunidad, seguirlas y establecer distintas acciones de violencia y de hostigamiento. Esta persecución específica que se va haciendo contra Berta para criminalizarla y para impedir su actividad política, aparece muy clara en un mensaje donde dice que es evidente que mientras no llegue Tomás Oberta, el movimiento se debilita. Hay poca convocatoria. De allí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones. Eso es uno de los fragmentos que aparece en el peritaje en el que se evidencia la dimensión política del asesinato de Berta y, para sintetizar una vez más, se trata de un peritaje en el que se muestra que el asesinato de Berta Cáceres es un feminicidio territorial.